una problemática muy profunda de la ciudad que tiene muchísimos factores, pero particularmente, y comienzo con esto, en Medellín se está dando desde el Estado una expropiación a las comunidades más vulnerables. Y en particular, es increíble que el campesinado de Medellín, al que tanto hablan que Medellín tiene una gran posibilidad de ser una despensa de alimentos para la ciudad, que solamente entre el 2 y el 3% de los alimentos se producen en nuestros corregimientos, paralelamente, el propio Estado, a través de un instrumento como el predial, esté buscando que los campesinos de Medellín se vayan de sus parcelas, de sus fincas, de sus casas, de sus viviendas. Nadie quisiera eso, y eso es algo que ha sucedido desde hace mucho tiempo, pero se profundizó con lo que ha venido sucediendo con la actualización catastral. ¿Por qué? Porque si bien hay un límite al aumento del impuesto predial, que es del IPC más 8%, que eso ya estamos hablando este año ya de un 20%, tampoco es poco significativo, eso es muy importante tenerlo en cuenta, eso se va haciendo año tras año, es decir, esto es acumulativo, es el IPC más el 8%, y el otro año es el IPC más el 8%, el otro año el IPC más el 8%. ¿Qué significa? Que en unos pocos años, un campesino puede que no pague el proporcional a su actualización catastral, como antes se hacía, que era de un solo, digamos, tajante brochazo, se pagaba inmediatamente, pues en unos, no sé, 5 años o 10 años, ese campesino va a estar pagando el doble de lo que está pagando en este momento. Y es insostenible para personas que viven de la fluctuación del mercado, de que unos precios de la cebolla o de las flores o de las aromáticas, de lo que esté sembrando en su parcela, en su pequeña parcela, termine a expensas de unos costos altísimos de la tierra. Porque lo que vimos hoy es evidentemente una comercialización muy grande, absoluta, del valor de la tierra en Medellín. No ha pensado este gobierno en la defensa de otras cosas que dice defender, como el agua, como el recurso hídrico, a los campesinos de Medellín a través de una cantidad de proyectos que se han venido mencionando, sino que al contrario, a través del predial está buscando básicamente la expropiación para que eso se comercialice, y ya veremos muchas implicaciones que eso tiene, entre otras una implicación sobre impuestos, con impuestos nacionales, porque eso hace que un campesino termine en muchas ocasiones siendo objeto de impuesto de renta por el patrimonio tan grande que tiene. Un supuesto patrimonio que realmente no lo tiene, que es de lo que vive, que es de lo que siembra, y por esas, llamemos, crecimientos a veces poco naturales de las propias ciudades, porque es decir, San Cristóbal quedaba lejísimos hace muchísimos años ya, San Cristóbal está en la ciudad, terminan entonces esas dinámicas de crecimiento urbanístico desmedido de la ciudad, especialmente en las zonas de ladera de la ciudad, terminan afectando a los más vulnerables. Es un tema que comienzo diciendo porque la expropiación es evidente, se hace mal hecha, porque se hace a través de un instrumento que se llama las zonas económicamente homogéneas. Eso es un Estado que no tiene en cuenta las condiciones de cada una de las comunidades. Un Estado frío, un Estado que dice, aquí vamos a tomar este cuadrante, como quiera hacer, y allá le vamos a aplicar tal valor. Y parte de lo que debería hacer este consejo hacia futuro es trabajar en varios sentidos. Empezamos a dar propuestas porque aquí hubo una estratégica forma de ir sacando a los campesinos de sus tierras en Medellín. ¿Qué debería empezar a hacer este consejo? Muchísimas cosas. Pero lo más importante sería que este consejo le pusiera cortapisa a través de diferentes mecanismos a que los campesinos de Medellín fueran vulnerados en sus derechos más importantes. Que si estamos hablando de que la tierra de Medellín, que a los campesinos tenemos que defenderlos, que son nuestras despensas, que todo, es que yo he oído eso aquí cientos de veces. Aquí la Secretaría de Desarrollo Económico viene cada vez que puede hablarnos pues, de los campesinos, terminen siendo olvidados y, eso sí, afectados económicamente por esas decisiones. Entonces quería empezar a hacer este consejo y eso es lo que pasa en la práctica.
tenemos que empezar a generar medidas para que primero haya una defensa especial de esas comunidades. Que no sea rajatabla, como se hacen hoy los aumentos en los impuestos prediales. Que no sea rajatabla. Que no sea con base en indicadores de mobiliarios, entre comillas, sin tener en cuenta los aspectos ambientales que nos dijeron, sin tener en cuenta los aspectos de cuidado de la seguridad alimentaria de la ciudad, y deberían ser factores que estuvieran en cuenta al momento de definir el predial. O sea que el predial no debería ser a rajatabla. Zona económicamente homogénea, allá le ponemos un aumento grandísimo, o un cambio de uso del suelo, donde los campesinos ni siquiera lo están esperando y entonces los pasan de terreno rural a semiurbano, y ya con eso, ahí se le aplica todo el contenido de la ley sin importar las condiciones concretas de cada uno. Y no he oído a este gobierno decir absolutamente nada al respecto. Ahí está la plata y las quejas existen, es que ya la hemos visto, las quejas de la comunidad, y sobre todo porque le llegan a los más vulnerables realmente. Es que un campesino le llega una definición, le llega un acto administrativo donde le suben sus impuestos, y el campesino ¿qué hace? Campesino, que es el más vulnerable de Medellín, no tiene un gran abogado, es que no estamos hablando de que son unos empresarios aquí en Guayabal, pues que tengan una capacidad económica para defenderse. No, le ponen al campesino la mayor carga en toda la ciudad. ¿Qué hace un campesino? Llórela, como dice, llórela. O sea, le pasaban un impuesto predial de un valor y de repente le llega una actualización catastral grandísima, un acto administrativo que no tiene ni idea cómo utilizar las herramientas jurídicas para hacerlo. Pague el impuesto predial y sígalo pagando año tras año, con el 8% adicional, porque le llega completico. A ese sí le va a llegar con el 8% adicional completico. Y eso es parte entonces de lo que vamos a empezar a trabajar. Primero, esa protección de esas comunidades hechas en la práctica. Es decir, que existan herramientas concretas a través de acuerdos de este consejo para que los campesinos de Medellín tengan una protección especial en materia de aumento del predial. Y segundo, no se la hagamos tan fácil al gobierno. El gobierno tiene entonces una excusa en que sus actos son legales. Yo tengo un acto administrativo y es legal, se presume legal. ¿Y qué le toca si llega el campesino a acceder a alguien que le ayude, un abogado que le ayude, si algún día tiene acceso a esas herramientas, o si algún día la personería le ayudara? ¿Qué tiene que hacer el campesino? Presente pues la solicitud para que revisen el acto administrativo y la carga de la prueba se invierte. Termina entonces teniendo que ir el campesino que él no tiene las capacidades y que a través de diferentes formas jurídicas que no le aumenten tanto. Y llega después la alcaldía de Medellín y dice lo que le venga en gana. Lo que le venga en gana. Entonces deberíamos cambiar la carga de la prueba, para decirlo de alguna manera. O la carga racional por una desproporción que existe absoluta. Entonces un Estado que hace un acto administrativo que se presume legal y una persona vulnerable que no tiene la capacidad de demostrar, ni tiene herramientas jurídicas, y además frente al arbitrio del Estado que le dice no, a mí me parece que está bien hecho, ahí están las pruebas, usted está jodido. Así es lo que sucede en la práctica. Entonces deberían existir herramientas de revisión para que cuando haya un aumento tan grande de la actualización catastral particularmente, puedan existir modelos en que ese acto administrativo no se ejecutoríe hasta cuanto no se revisen con más profundidad todas las características y requisitos adicionales para las comunidades más vulnerables de Medellín. Tema bastante, digámoslo, filosófico. Presidente, si usted me regala 3 minutos, por favor, quisiera hablar además de esas dificultades, reitero, donde hay una facilidad absoluta del Estado para expropiar a los campesinos de Medellín. Quiero hablar también de la pereza fiscal de Medellín, que es que esto es bastante diciente. ¿Qué pasa en Medellín? En Medellín tiene una empresa que le pasa 1.670.000 millones de pesos, ya quiere pasarle 2 billones de pesos irregularmente a esta alcaldía. Y eso hace que le dé pereza fiscal. ¿Y qué hace entonces el municipio de Medellín, o el distrito de Medellín? Esto es muy importante.
para que veamos estas cifras. En Medellín, el impuesto predial per cápita, para decirlo de alguna manera, que recauda el Estado está alrededor de 350.000 pesos al año. En Barranquilla, que no pues ni tiene más tecnología, ni más capacidades, ni mucho menos que Medellín, o sea, ha venido creciendo muchísimo Barranquilla, pero Medellín siempre ha sido modelo de gestión pública. En Barranquilla pagan 510.000 pesos per cápita. Entonces me van a decir, pero Alfredo, ahí está, las áreas rurales. La fácil, metámosle la mano a la fácil, que es lo que hacen en este gobierno. Y normalmente para los gobiernos de Medellín, pero en este sí que se ha profundizado esa posibilidad. Metámosle la mano a los que pagan en Medellín, a los campesinos en Medellín. A eso sí que es fácil meter la mano al bolsillo a través del impuesto predial. Y hay una cantidad de infracciones urbanísticas grandísimas que la Secretaría de Gestión y Control Territorial absolutamente omite dentro de sus informes. Entonces en Medellín pasan muchas cosas. Vaya a Santa Elena y ve que una finca que antes, no sé, tenía 1 hectárea y tenía una casa, ya tiene 8 casas en pequeños lotes. Y allá no pasa absolutamente nada. Allá no cobran un peso de predial a esas 8 casas. Pero vaya más allá. Se hacen licencias urbanísticas cuando hay licencias urbanísticas y se dan permisos para, no sé, construir, vamos a poner 10.000 metros cuadrados en un centro comercial. Y hacen 12.000, pagan por 10.000 toda la vida. Un minuto ya, presidente, muchísimas gracias. U otras, hay personas que tienen su vivienda, tienen su permiso para hacer, no sé, 200 metros y le meten 300. Todas esas infracciones urbanísticas que no tienen ningún control por parte del Estado, y hoy hay, ojo, quejas formales, sin decir la que debería ser, sin decir realmente que esas sean todas las que existen. Hay más de 20.000 quejas por infracciones urbanísticas en Medellín y no hace nada la Secretaría de Gestión y Control Territorial. Absolutamente nada. Dejen de meter la mano a los más vulnerables de Medellín. Hay demasiadas infracciones y no han hecho ustedes absolutamente nada. Medellín tiene una pereza fiscal absoluta por parte de PM y por parte de la Secretaría de Hacienda y Planeación y Gestión y Control Territorial